Este video tiene la finalidad de poder ir en el transcurso de las maniobras que se van suscitando en diversos campeonatos, tratar de ser una forma de capacitar a los pilotos para que observen cuál es el criterio de sanción que se utiliza en una fiscalización. Porque, bueno, es como un poco buscar el espíritu de que el árbitro sea, como sucede posiblemente en otros deportes, como puede ser el hockey o el rugby, que el árbitro sea un explicador de las reglas y no solamente una persona que esté diciendo esto está bien o esto está mal. Entonces comenzamos con esta maniobra, que la vamos a pasar 2 o 3 veces en una vista que es obviamente de cámara de televisión, y después vamos a ir observando los diferentes criterios o reglas que se van utilizando para determinar la falta o no falta, independientemente de los individuos que estén involucrados en esta maniobra. La idea es utilizar esta como referencia para otras, que puede ser que se repita el caso o no, pero que la parte matemática de la resolución de la maniobra se va a aplicar de la misma forma. O sea, los criterios del por qué el observador tiene que estar mirando esta maniobra. Vamos a ir a ver la maniobra. A ver si aquí. Bueno, la maniobra es esta. Hay un vehículo que transita por el interno y otro, ¡pum!, que se lo lleva puesto. Esto es lo que vemos aquí. Bueno, vamos a repetirla. Esto sucede así. Posiblemente lo que estuvieron viendo la competencia online la hayan visto de la misma forma. Entonces uno ve esta maniobra y hace su propio análisis a esta modalidad. Vamos a verla nuevamente. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los parámetros que utiliza un fiscalizador para ver. El primer concepto es determinar qué tipo de traza es. En este caso es la curva 4 del trazado de Termas de Río Hondo, donde vemos que es una curva de radio fijo. Significa que si uno traza un punto de aquí hasta aquí, va a tener la misma distancia en toda la circunferencia. Quiere decir que si uno aplica algunos conceptos de geometría sobre este centro, va a tener un radio constante. O sea, no tiene radio variable como puede suceder en otras curvas. Entonces, uno de los criterios que tiene que tener el fiscalizador es saber cómo se compone. Obviamente, si bien el vehículo se traslada o se desplaza sobre un plano, que es la cinta asfáltica, el desarrollo de la circunferencia en su radio ideal lo va a determinar, obviamente, la fuerza centrípeta. Entonces, para ello hay que tener algunos conocimientos vamos a ver, algunos conocimientos de cómo está compuesto, obviamente, una circunferencia y un objeto que se va a trasladar en esa circunferencia. Entonces, como vemos acá en el gráfico, esa fuerza de gravedad o ese objeto que se va a trasladar, que podría ser, en este caso, la bolita podría ser el vehículo, como lo vemos acá, con un centro, y obviamente va a tratar de trazar el vehículo una circunferencia. En este caso, el vehículo va a tratar de trazar lo que sería el radio ideal. Cada piloto
buscará cuál es el radio ideal de la curva. Y ese radio ideal, en cada uno de los puntos que se va moviendo sobre la traza que elige el piloto, va a existir un vector director, que es la tangente, que va a desarrollar ese vehículo sobre ese radio ideal. En este caso, volvemos al dibujo de la traza. El radio ideal, si vemos la flechita, podría estar fijado, como indica el manual del buen piloto, que va uno de piano a piano. Tendría que pisar el piano externo, volcarse sobre el piano interno y volver a salir al piano externo. Ese sería el radio ideal para trazar esta curva. Es una curva sencilla, fácil, con un frenaje. Bueno, uno de los primeros parámetros que analiza, obteniendo ya el concepto de fuerza, de la fuerza centrípeta y los vectores que definen una circunferencia y bla, 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 toda esa es la teoría, pasamos a ver las imágenes. Entonces, lo primero que realiza el fiscalizador es determinar cuál es la zona de frenaje. Para ello, lo que hace el fiscalizador, obviamente, hay muchos que ya tienen la experiencia de saber dónde se frena, y lo que determina es un parámetro de frenaje más o menos 10-15 metros. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros desarrollamos una vista hacia arriba de la zona del circuito, con esta vista, lo que tiene que determinar el fiscalizador es dónde está la zona de frenaje. Para ello es sencillo. Puede agarrar el piloto que hizo la pole y fijarse con el tiempo más rápido, obviamente siempre referenciándose al piloto más rápido, dónde está la zona de frenaje. Y es fácil de determinar en todos los modos. Se prende la luz de stop. Entonces, pero para no andar en detalles, vamos a fijar uno que sea general y no entrar tan en detalle específico, porque es una zona de referencia nada más. Entonces, el punto de referencia de frenaje, en este caso, vamos a decir que es por aquí, porque por aquí es donde se empiezan a iniciar se comienza a prender las luces de stop, en los 150. Como vemos aquí, el piloto del Honda Civic ya tiene las luces de stop encendidas. El piloto del 308 tiene la luz encendida. Y el piloto de este 308 todavía no tiene la luz encendida, pero si lo vamos siguiendo, que es quien salió perjudicado en la maniobra, que si lo vamos siguiendo, ahí tiene las luces prendidas. ¿Qué quiere decir? La raya imaginaria estaba en los 150. Quiere decir que la zona de frenaje ya va determinando, o sea, para saber si la maniobra comienza a ser lícita, una franja o una zona donde inicia el piloto el frenaje para poder llegar a la velocidad acorde para transitar la curva que viene a posterior. Suponiendo que el piloto iniciara el frenaje aquí, o sea 50 metros posterior, ya le da un indicio al fiscalizador que obviamente entra pasado. Entonces ese es el primer punto de referencia. El segundo punto, y que es fundamental en el análisis de la maniobra, aquí bueno, vemos que el piloto inicia el frenaje antes de los 150, como vemos tiene la luz de stop prendida aquí, o sea, en el inicio del piano, todavía falta mucho para llegar al cartel de 150, se apaga, evidentemente suelta el freno, y vuelve a iniciar otra vez el frenaje pasando la línea de 150. Entonces, en este análisis es donde comienza a verse y analizarse las distancias con diferentes cámaras.
En primer lugar, lo que se hace es elevar la cámara para determinar cuál es la distancia que llevaba un piloto de otro de los involucrados en la maniobra. Siempre se traslada la cámara bien hacia arriba para estar de forma bien perpendicular a lo que sería la pista, y para luego, en un análisis sencillo, con una regla, o en este caso con un calibre, ahí vamos teniendo una altura, determinar cuál es la distancia. Como verán, más o menos los vehículos están a una distancia más o menos perpendicular para que el ángulo no perjudique o no determine. Y aquí con un calibre sencillo, fácil, ahí tiene la posición, el calibre, se analiza cuánto vehículo venía por detrás. 1, 2, 3 vehículos por detrás. También lo que se analiza con esta vista es la traza que lleva cada una de las unidades. En este caso, el piloto del primer 308 va por la línea externa y el piloto del segundo 308 va por la mitad del circuito. Ahora comienza el análisis de traza y de velocidad. En el análisis de traza, lo que se trata de hacer, obviamente, es siempre y cuando, siempre, lo que trata de hacer un fiscalizador es tratar de que las maniobras se reproduzcan a la realidad. O sea, eso significa que uno, para poder superar a un vehículo, por lo general, las superaciones de un vehículo al otro, y más en una recta tan larga, se dan con succiones y donde el que viene por detrás posee una distancia mínima sobre el vehículo que viene por delante y ha ayudado con la succión. En este caso, el vehículo viene 3 autos por detrás, como vemos en toda la recta, y viene sobre la línea interna, significa que no está en la succión del vehículo. Ahora, ¿cómo hace el vehículo que está por detrás para poder llegar a la línea que está el primer 308? Si uno, en circuitos que son de ancho de traza importante, decide tomar el radio interno, es lógico que cuando uno llegue, o sea, obviamente, como lo vemos acá, hasta casi se produce la superación del vehículo que viene por delante. Pero veamos qué sucede en el momento del impacto, cómo están dados y cómo están posicionados los vehículos. Entonces el fiscalizador, ahí se produce el impacto, lo que debe analizar es, ahí se produce el impacto, es hacia dónde está el vector director de cada uno de los vehículos. Si ese ángulo es lo suficientemente paralelo entre ambos vehículos, quiere decir que la maniobra comienza a analizarse en cuestión de carriles y de trazas ficticios a lo largo de la curva para poder analizar quién cierra a quién. Lo más difícil en el automovilismo es poder ver quién es el que cierra a quién en una circunferencia. En este caso, lo que está sucediendo es que un vehículo que viene 3 autos por detrás, obviamente aprovechando de que la traza es larga,
busca el radio interno, estirando el frenaje, como vimos en el análisis anterior de freno, estira el frenaje. Ahora, ¿qué sucede a posterior? Si bien se produce el impacto, ahí, hay que analizar cómo está el vector director de cada uno de los vehículos. Ahí vamos a hacer un zoom. Bueno, como dijimos en el análisis de traza, hice su correspondiente vector director. Aquí vamos a hacer un análisis detallado poniendo el stop en la imagen desde arriba de cómo transitaban los vehículos y cuál es su posición con respecto al desarrollo de la trayectoria que va a realizar. En el momento, instantes parado, en el instante justo que se produce el impacto. Entonces, una de las referencias que se tiene muy en claro y que definen el vector director es las líneas de frenaje. Como vemos aquí, hay una línea de frenaje bien determinada para el vehículo que impacta y otro para el vehículo que es perjudicado. Entonces, hacemos la traza. Aquí tenemos la línea que se traza y la línea del otro vehículo. Como vemos, son trazas completamente cruzadas entre sí. Para que el análisis de la maniobra ingrese en un estado posterior, estos dos ángulos que se forman tienen que ser lo suficientemente chicos, menor a 1 grado, 1 grado, 2 grados, como para poder comenzar a hacer un análisis. En consecuencia, aquí ya se observa que el piloto, que en este caso salió perjudicado, posee una traza que no es la normal ni la ideal. Más si uno lo va comparando, después y comienza el análisis sobre las trazas, sobre los vectores directores de los demás pilotos en su conjunto. Porque para poder determinar quién es el culpable en los excesos de una maniobra, hay que analizar todo el conjunto. El fiscalizador tiene que tener en cuenta todo. Para ello, ese ángulo, aquí como lo vemos, que es el ángulo que se forma entre los dos vectores directores, tiene que ser entre 0 y 1. O sea, los autos tienen que tener trayectorias paralelas y después entra en un estado posterior que es el análisis de si en una curva quién cierra a quién. En este caso no se va a entrar en ese análisis porque lo que se está determinando para capacitar es cómo se determina si una maniobra entra en análisis de trayectoria de quién cierra a quién. En este caso se corta antes porque ya un vehículo que viene 3 autos por detrás y llega al alcance acortando trayectorias, sobre un estiramiento de frenaje, que es lo que sucede en esta maniobra, uno se da cuenta que el vehículo, que en este caso salió perjudicado, este vehículo, por el impacto del 308 número 2, tiene una trayectoria que obviamente no es ni la ideal y tampoco quiere sacar ventaja de estirar un frenaje y posteriormente, que sea lo que Dios quiera, a posterior de yo superar a un vehículo y obviamente tratando de realizar una fiscalización lo más real posible. Estas cosas no suceden en la vida real porque ningún piloto se va a tirar lo paso y después veo qué pasa con la curva. En la virtualidad sí puede suceder porque de hecho no hay costos que pagar para lo que uno ya sabe cuando está desarrollando una actividad virtual. Pero lo lindo de esto y lo que nos permite la tecnología aquí, que obviamente en la realidad es más difícil verlo, es haciendo las comparaciones de las diferentes trazas. Porque uno puede decir, pero el vehículo de adelante pasa por el mismo lugar, aquí podemos hacer una pequeña superposición. Si uno analiza, vamos a eliminar los vectores, después los vamos a ir colocando. Como vemos, el vehículo perjudicado es un color violeta. Vamos a sacar el ángulo y vamos a poner y superponer la imagen sobre cómo transitan los punteros, los vehículos que vemos aquí, este Renault Fluence y el otro 308, y analizar los vectores de los punteros. Entonces aquí están
como vemos, superponemos la imagen. Estamos superponiendo la imagen una traza de la otra. Como vemos, hacemos la superposición. Y ahora analizamos los vectores del puntero. Así es como está transitando los punteros en el mismo instante y en el mismo lugar. Como vemos, estamos 3-4 metros sobre la iniciación del piano. Ahora vamos a colocar la imagen. Si recordamos, el vehículo que salió perjudicado era color violeta, como las trazas, y el vehículo que impactó era color azul. Como vemos, los punteros tienen el mismo vector director que el vehículo que termina realizando el impacto. Por consiguiente, este es un parámetro importante para determinar al fiscalizador. Bueno, pero ¿quién va por la traza correcta? Lo que significa es que ir por la traza correcta no significa que el que va por el lado equivocado cometió un ilícito. No, porque después comienza, el que va por el lado equivocado, ¿qué es lo que sucede? Se produce un impacto. Posterior al impacto, ¿dónde iba a transitar ese vehículo que salió perjudicado? O sea, ¿se tiró a superar y era lícita la maniobra? Sí, era lícita, pero en el momento del impacto, el piloto que viene 3 autos posteriores inicia una superación indebida porque el radio ideal tiene unas reglas, hay unas reglas físicas que hay que cumplir. El vehículo que se tiró a pasar 3 vehículos, era imposible que pueda doblar. O sea, se tira a pasar, si no se produce el impacto, ese vehículo, como decíamos antes, va a parar a la mitad del circuito. Por consiguiente, tiene que bajar más aún la velocidad para poder iniciar la curva. Entonces, lo que se sanciona en este caso, y el vehículo que estaba en falta, es la intención de querer superar a otro sin estar dadas las condiciones mínimas de superación o sin reflejar una realidad conductiva. Esto lo que ayuda a posteriori de la sanción no es determinar, me perjudicaron porque me chocaron, no, es también establecer una enseñanza de cuáles son las trazas ideales para poder hacer los tiempos y correr una competencia. Pero no obstante, también lo que nos permite esto es determinar, cuál es la traza que tenían los demás pilotos en el momento ese. Entonces vamos a poner aquí en amarillo, figura los vectores directores de los demás vehículos que estaban transitando en ese momento por ahí. Vamos a sacarlo de los punteros. Como vemos en color amarillo, son los vectores directores de los demás vehículos. El único vector director que está fuera es el del vehículo que salió perjudicado. Si este ángulo, el ángulo que se forma entre los dos vectores directores en cualquier momento de la curva es 0 o 1 grado o 2 grados, comienza otro análisis posterior, que es el de carril imaginario, que debe tener el concepto del fiscalizador, que es para una instancia posterior. Acá lo que se trata de explicar es el famoso me tiro a superar y que después a posteriori suceda lo que suceda. O sea, lo que se trata de sancionar. Manera. Si uno quiere decir que el vehículo, ante el momento del impacto, no tiene la intención de desarrollar la curva. La única intención que tiene es de controlar el vehículo porque dio alcance a quien lo antecedía y tratar obviamente de doblar. ¿Qué sucede con el vehículo anterior antes del impacto y que cometa el impacto sobre la zona trasera? Está buscando la curva, como sucede con el otro vector director del otro vehículo. Todos están buscando la curva.
Pero el vehículo que viene por detrás y que buscó el radio interno, obviamente para cortar recorrido, porque cuando uno busca el radio interno en una curva de tanto ancho, es lógico que uno va a dar alcance a 3 autos enseguida. Más si uno tiene el ángulo, bueno, después viene el segundo análisis, que es el ángulo muerto de visión de un piloto de simulación. O sea, si el vector director del vehículo que viene por detrás acompaña a los demás vectores directores de los demás vehículos, los demás trazas, se comienza el análisis con carriles ficticios de quién cierra a quién. Pero en este caso no se puede llegar a ese análisis, porque el vehículo que viene por detrás viene cortando camino a una traza ideal que uno puede transitar por la traza no ideal. Lo puede hacer. Lo que sí, al momento de llegar a la curva, tiene que doblar. Pero este vehículo no dobla. Este vehículo sigue de largo hasta la mitad de la curva. Entonces, lo que busca un fiscalizador de simulación es tratar de reflejar una carrera real. Estas maniobras son típicas maniobras de cuando uno practica con la computadora, donde la inteligencia artificial hace la trayectoria ideal y uno va por el interno sin importarle nada. Total, cuando llega a la curva, vemos cómo doblamos. Si nosotros buscamos una zona de entrenamiento que es ideal, la zona de superación tiene que darse sobre parámetros normales de conducción. Y los parámetros normales de conducción no se da una superación en la realidad, un vehículo que viene 3 autos por detrás de otro y llega al frenaje y dobla a la par. No, ni siquiera en la maniobra de traverso silva en el Sonda. Porque ahí el vector director del vehículo de traverso sí era cruzarlo al otro vehículo, pero estaba a la par casi, salió a la cola, estaba atrás. Acá no se puede, ya este análisis no corresponde ni siquiera hacerlo. Para un fiscalizador de iRacer, este auto entra pasado, porque no respeta la traza y cuando llega al momento de la curva, apunta a cualquier lado, apunta para seguir aquí. Vamos a frenarla acá. Después la consecuencia, bueno, la consecuencia física de por qué el auto sale hacia la izquierda. Porque si la curva es a la derecha, ¿por qué va a salir el auto hacia? Es porque está completamente pasado. Este vehículo termina aquí. Porque se tiró a superar a otro y termina aquí. Ahora, ¿quién es el que lo toca? Sí, lo toca el vehículo de atrás. Ahora vamos a hacer el siguiente análisis. ¿Por qué lo toca? Otro de los puntos a destacar es, este es el vehículo que sale. El vehículo que sale disparado hacia la izquierda, sale disparado producto de que el tren trasero está completamente bloqueado. No tiene carga, no tiene apoyo sobre sus ruedas. Entonces, al momento del impacto, ¿por qué sucede ese impacto? Porque al buscar ese radio, el vehículo que viene pasado tiene que frenar. Y si uno analiza las velocidades, acá tenemos las velocidades. El vehículo que impacta tiene 91 kilómetros por hora. ¿Pero por qué? Porque busca el radio ideal. Porque ya está en aceleración. Ahora, el segundo piloto tiene 10 kilómetros menos de diferencia. Todavía no invocó la curva. Por eso se produce ese impacto. Entonces, lo que busca un fiscalizador es tratar de llevar una correcta sanción para una correcta conducción, para que la conducción sea lo más real posible. Acá no sirve de nada ganar una posición cortando la traza
y que sucedan estas cosas. La superación ideal se da cuando uno entra en succión 1, 2 autos más atrás, no más, pero no cortando la traza 3 autos, llegando a la curva 1 y después doblar a 20 km por hora. Por eso, en esta maniobra, el piloto del 308 no recibe sanción.